Noticentro 1, CMI. Corte revive 16 curules para víctimas del conflicto. Elección de los representantes será en 170 municipios. Se hace justicia con las víctimas, dice ex jefe negociador Humberto de la Calle. Avances en la cumbre entre gobierno y comité de paro sobre garantías. Principales navieras del mundo dejan de utilizar a Buenaventura por efecto del paro. Son incontables las pérdidas por el paro, dice ministro de Hacienda. Los gremios piden presencia internacional. Carta a ONU, la OEA y Comisión de Derechos Humanos. Procuraduría denuncia que 1.600.000 niños no reciben alimentos por el paro. Nueva manifestación esta noche en el Portal de las Américas. Protesta de los residentes. Ministro de Defensa Diego Molano envía carta al expresidente Gaviria. Rusia rechaza afirmaciones de ministro de Defensa. Angélica Mayolo, presidenta de Cámara de Comercio de Buenaventura, nueva ministra de Cultura. Muertes por la pandemia en el mundo serían entre 6 y 8 millones, afirma Organización Mundial de la Salud. Vivian Morales renuncia a embajada en París y regresa a Colombia. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches. La Sala Plena de la Corte Constitucional revivió el proyecto que crea 16 curules para víctimas del conflicto armado, el cual se hundió en 2017, luego de un fuerte debate entre el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y el Congreso por el número de votos necesarios para la aprobación. La Corte determinó que la iniciativa sí obtuvo el respaldo para ser avalada. Con ponencia del magistrado Alejandro Linares, la Sala Plena de la Corte decidió revivir las 16 curules de paz en el Congreso, circunscripciones que serán creadas de forma transitoria para víctimas del conflicto armado. El alto tribunal le dio validez a los argumentos del senador Roy Barreras, quien argumentó en una tutela que la ley ya fue aprobada, pese a que el Congreso hundió el proyecto bajo el siguiente argumento. En 2017 la iniciativa tuvo 50 votos de 102 posibles, es decir que no obtuvo la mayoría según el legislativo. Sin embargo, Barreras argumentó que la iniciativa sí fue aprobada, pues en ese momento había 3 sillas vacías, dado que 3 senadores estaban suspendidos, logrando así la mayoría. Los senadores que no participaron en la discusión por estar detenidos fueron Bernardo El Ñoño Elías, Musa Besaile y Martín Morales. Para Barreras, por la detención de los parlamentarios, se redujo el número de senadores totales de 102 a 99. Pero la tutela de Barreras tuvo la oposición de la Procuraduría, entidad que pidió no revivir las curules bajo el argumento de que dichos puestos podrían ser ocupados por los victimarios y no por las víctimas del conflicto. Con la decisión de la Corte, el Congreso tiene 48 horas después de su notificación para firmar la aprobación del proyecto y posteriormente enviarlo al presidente Iván Duque. Se proceda por el área respectiva tanto del Senado de la República como de la Cámara de Representantes a ensamblar el documento final aprobado del proyecto. Los 16 nuevos puestos en la Cámara de Representantes operarán en las legislaturas de 2022 a 2026 y de 2026 a 2030 y serían ocupados en las circunscripciones más afectadas por el conflicto armado: Nariño, Arauca, Bajo Cauca, Catatumbo, Caquetá, Chocó, Guaviare, Montes de María, Valle del Cauca, Putumayo, Magdalena, sur de Bolívar, sur de Córdoba, sur de Tolima y Urabá. La votación de la Corte fue de 5 votos a favor y 3 en contra, y en su salvamento de voto, los magistrados que se opusieron aseguraron que la Corte desbordó sus competencias. El ex jefe negociador para el acuerdo de paz, Humberto de la Calle Lombana, así como desmovilizados de la guerrilla de las FARC, calificaron como un hecho esperanzador que hace justicia para las víctimas la decisión de la Corte Constitucional de revivir las llamadas curules de paz. En su mayoría, dirigentes de diferentes corrientes políticas saludaron con beneplácito la decisión de la Corte Constitucional sobre las 16 curules en la Cámara de Representantes para las víctimas del conflicto. La Corte Constitucional, al reconocer la tutela que interpuse, garantiza la representación de 9 millones de víctimas, pero también la reparación integral de los 16 territorios más lastimados que se conocen hoy como los PEREDs. Queda claro que solo las víctimas podrán acceder a esas curules, no podrán ser para los políticos y mucho menos para los desmovilizados. En principio se trató de decir que esto era en favor de la guerrilla, no. Esta es la voz de las víctimas, pero también es la voz de territorios muy afectados.
En este preciso momento de Colombia, con esta crisis que vivimos, me parece que es una medida muy sana, positiva, porque también agrega voces a ese deseo de transformación y cambio que estamos sintiendo la mayoría de los colombianos. Es una decisión muy importante y un avance significativo en la implementación del acuerdo de paz, teniendo en cuenta que además era la pretensión de la extrema derecha que se opone a la paz en nuestro país. Y a partir del año 2022, esos 170 municipios, esas víctimas del conflicto, van a tener sus voceros en el Congreso para defender sus derechos. Los mandatos del Acuerdo de La Habana continúan inexorables, a pesar del ataque reiterado del uribismo. Celebramos la decisión de la Corte Constitucional de amparar la representación de las víctimas y el territorio. Así como los desmovilizados de la FARC hoy tienen asiento en el Congreso, también tienen derecho las víctimas y deben representar las regiones más apartadas del país. En el Centro Democrático rechazaron la decisión de la Corte Constitucional, como lo dice en su cuenta de Twitter la senadora Paloma Valencia. Imponen un acuerdo que fue derrotado en las urnas, imponen unas curules derrotadas en el Congreso, hacen inútil la democracia. En otras noticias, avanza a esta hora una nueva reunión del Comité Promotor del Paro y los delegados del gobierno. El tema de las garantías para la protesta ha ocupado la agenda del día. En el lugar del encuentro está Juan Armando Rojas. Juan, buenas noches. Detalles de la reunión. Los integrantes del Comité de Paro reconocieron que se han logrado avances en la redacción de un documento sobre las garantías para la protesta pacífica. Como ellos han reconocido y han dado importantes avances en proteger la protesta social y pacífica. En una jornada extenuante, el representante de la Iglesia Católica en estos diálogos expresó su esperanza de alcanzar lo más pronto posible un consenso que permita iniciar la negociación. Lo que esperamos es que en la medida en que vamos clarificando y teniendo posiciones mucho más definidas y también hay reuniones de carácter técnico entre las dos partes, se pueda alcanzar una mayor claridad sobre en qué momento se puede instalar ya la mesa de negociación con las temáticas concretas. Tras 12 horas de reuniones, la mesa de diálogos en el auditorio de Compensar discute esta noche la redacción de un documento que recoja el consenso de las partes sobre las garantías para la protesta. Esta noche trascendió que el gobierno aquí en la mesa de diálogo también ha puesto sobre el tapete el tema de las garantías para quienes no hacen parte del paro y se han visto afectados por los bloqueos. Juan Armando Rojas, Noticentro 1 CMI. Y la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, anunció una mesa nacional de diálogo con el sector camionero a partir del lunes. Una reunión de alta tensión se dio este viernes entre el gobierno y los camioneros del país en busca de soluciones para el sector en medio del paro nacional. Los diferentes gremios se pararon de la mesa alegando falta de garantías por parte del Ministerio de Transporte al solicitar que se guardaran los equipos celulares para quienes se encontraran en la reunión, incluidos los miembros del gobierno. Desafortunadamente, un grupo, 3 de esas asociaciones, decidieron que bajo esas condiciones no consideraban que existieran garantías, a pesar de que les insistimos es que al final de la reunión cada quien podría hacer las declaraciones a que hubiera lugar con toda la libertad. Pese a la situación, se logró agendar un nuevo encuentro para el próximo lunes con el fin de llegar a consensos en un pliego de evaluación de 27 puntos. Con los insumos que ellos han aportado, los que han aportado los demás actores del sector que no están en paro y lo que recogimos. Es de anotar que los transportadores piden programas de formalización para prestaciones sociales, modernización del parque automotor y pagos justos. Y se agrava la situación en Buenaventura. Hoy varias navieras anunciaron que no transportarán más mercancía al puerto por la crisis que allí se vive debido al paro y a los bloqueos de las vías. Las agencias navieras más importantes del mundo, como MSC, CMA, EMC y Cosco, suspendieron sus operaciones en Buenaventura y optaron por desviar la carga a los puertos de la costa caribe. Las empresas estarían tomando esa decisión debido a los hechos de alteración de orden público en la ciudad. Los bloqueos en las vías, los actos vandálicos, los saqueos a diferentes depósitos y terminales portuarias han afectado gravemente la sostenibilidad del comercio exterior y la logística del país.
Estamos frente a una situación muy compleja. A 23 días de bloqueo de vías, la actividad portuaria en Buenaventura presenta cifras preocupantes en cuanto a pérdidas y ocupación de los patios de almacenamiento. Los 6 terminales marítimos asientados en el puerto reportan más del 95% de ocupación en términos de carga en cuanto a contenedores y granel sólido. Esto representa alrededor de más de 460.000 toneladas de carga. Las pérdidas económicas en Buenaventura en estos 23 días de paro ascienden a los más de 240.000 millones de pesos. Pues los principales gremios de la producción cuantificaron las billonarias pérdidas que dejan los 24 días de paro. Aseguran que ya hay varios sectores completamente paralizados. Después de 24 días de paro crecen las pérdidas de la producción nacional. Los bloqueos en las vías y la situación de orden público en el puerto de Buenaventura aumenta la crisis para varios sectores de la economía. Los transportadores de carga, entre los más afectados, reportan pérdidas de 2.3 billones de pesos. Hay temor en la movilización por posibles ataques. Tenemos completamente parado el puerto de Buenaventura. Tenemos trancada toda la zona del Valle, la zona de Nariño, la zona del Cauca. La situación en el puerto tiene frenadas las exportaciones de los productos colombianos. Más complejo es el riesgo reputacional del café, porque eso quiere decir que ese café que no se pudo exportar no le llega a los industriales, a sus fábricas que necesitan ese producto para elaborar el producto final que va al supermercado, que va a las cafeterías, que va a las tiendas. ¿Qué tiene que hacer ese industrial? Salir a comprar cafés de otros orígenes. La misma situación se vive en las exportaciones de carbón con riesgo para 150.000 empleos. Ya con lo que se ha dejado de exportar va a perder aproximadamente 300.000 toneladas, el equivalente a un mes de exportaciones, y eso por supuesto que es bastante grave en materia de confiabilidad en el suministro que hemos logrado ganar reputacionalmente en el mundo. También el comercio ha sido uno de los más afectados y actos de violencia contra el establecimiento privado. Las pérdidas suman 2.5 billones de pesos. Sino también por el desabastecimiento, gracias a los bloqueos que están sufriendo los alimentos, medicamentos, bienes de primera necesidad y por supuesto el clima de zozobra que hay en el país. Los agricultores piden la judicialización de los que son responsables de los bloqueos. Una clara violación a derechos fundamentales de cientos de miles de colombianos. El derecho a la alimentación, el derecho a la movilidad, el derecho al trabajo, el derecho a la salud han sido vulnerados como consecuencia de estos más de 2.000 bloqueos en las carreteras colombianas. Por el lado de la energía, se han registrado problemas para el mantenimiento del sector. A su vez, las empresas que hacen mantenimiento de las redes eléctricas y en la prestación del servicio eléctrico muchas veces no pueden movilizarse por las vías intermunicipales y eso causa unos problemas muy graves en la prestación del servicio. Se reitera el llamado al levantamiento de los bloqueos. El presidente de Acoplásticos, Daniel Michel, denunció la parálisis total en la que se encuentra el sector por los bloqueos que afectan el paro de Buenaventura. Los bloqueos en las vías que completan más de 3 semanas tienen al gremio del plástico sumido en una profunda crisis. Así lo confirmó Daniel Michel, presidente de Acoplásticos. Las empresas con sede en el suroccidente colombiano están prácticamente paralizadas. Las empresas que están ubicadas en las zonas de mayor problemática, como son Valle, Cauca, entre otros, estas empresas han bajado su producción en un 90% aproximadamente. Un segundo frente se dan las operaciones de comercio exterior, especialmente a través del puerto de Buenaventura. Las exportaciones por este puerto están en cero. Las empresas con sede en otras regiones del país tienen insumos para 4 días. Otro sector afectado por los bloqueos es el turístico. La presidenta de ANATO, Paula Cortés, dijo que por lo menos el 65% de las reservas han sido canceladas por cuenta de los bloqueos y de las manifestaciones. El miedo a viajar y las protestas que impiden el ingreso a las grandes ciudades desde los aeropuertos han hecho que la incipiente reactivación del sector turismo se frene, originando la caída de un 65% de las reservas, aseguró la presidenta de ANATO, Paula Cortés. Es muy importante cesar los bloqueos y permitir que los colombianos puedan viajar libremente en el territorio colombiano y de esa manera poder reactivar nuevamente el turismo nacional. Además de las microempresas que habían cerrado por la pandemia, se suma el 30% de las pequeñas empresas de turismo que han tenido que cerrar definitivamente tras el inicio del paro. Y por su parte, el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, aseguró que las pérdidas para la economía que dejan los bloqueos de vías suman los 10.3 billones de pesos.
El jefe de la cartera de Hacienda, José Manuel Restrepo, reportó pérdidas por 10.3 billones de pesos para la economía del país por cuenta de los bloqueos. En ese caso, se generan pérdidas diarias del orden de 480.000 millones. Así lo fue en la primera parte de los días del paro. Con el paso del tiempo, se han venido disminuyendo, ya que se han venido abriendo parte de las vías de nuestro país. Para el funcionario, la situación puede encarecer los bienes de varios productos para los hogares colombianos. Además, la comercialización está en juego. Que estos costos se traducen en el encarecimiento de los bienes, de las mercancías para las familias. Familias que dependen de ingresos limitados y que cuando ven que algunos productos suben los precios, pues tienen la imposibilidad de acceso a esos productos. El ministro de Hacienda hizo un llamado al levantamiento de los bloqueos y seguir impulsando el plan de reactivación de la economía. Por su parte, el Consejo Gremial Nacional pidió la presencia de organismos internacionales que garanticen la protección efectiva de los derechos humanos. Esto tras los actos de violencia registrados en medio de las protestas. A través de un comunicado, el Consejo Gremial Nacional pidió el acompañamiento de los organismos internacionales para identificar los hechos de violencia por los bloqueos. Para que haga presencia en el país y constate el grave daño que están haciendo los bloqueos a la actividad económica del país, a los trabajadores, a la violación de derechos humanos de quienes quieren transitar por las vías y movilizarse desde y hacia sus lugares de trabajo. Lo que estaba ocurriendo que deteriora gravemente la propia capacidad para poder seguir generando empleo y bienestar. La economía nacional reporta pérdidas por más de 10.3 billones de pesos. La Procuraduría denunció que más de 1.600.000 niños no están recibiendo las raciones del plan de alimentación escolar por los bloqueos, razón por la cual pidió a los promotores del paro permitir su distribución. La procuradora Margarita Cabello indicó que son más de 1.600.000 niños que estarían en riesgo de no recibir las raciones del plan de alimentación escolar debido a los bloqueos, por lo que hizo un llamado para permitir la circulación de estos suministros. Muchas de estas familias se han quedado sin trabajo o han disminuido sus ingresos. Si a eso le sumamos ahora que les negamos que le llegue el alimento que antes recibían en el establecimiento, sería un perjuicio muy grande. De acuerdo con el reporte de la Procuraduría, el plan de alimentación está sin operación en 3 ciudades, en 20 está afectado parcialmente, en 10 hay una afectación total y en 27 regiones está en riesgo. En las regiones de Neiva, Ibagué y Putumayo, el plan no está en operación por falta de contratación y en regiones como Arauca y algunas ciudades del Valle del Cauca hay una afectación total por los bloqueos. En aprietos económicos está la terminal de transportes de Bogotá, no solamente porque en el último año, por cuenta de la parálisis originada por la pandemia, dejó de recibir 18.000 millones de pesos, sino porque en lo que va del paro se ha reducido el tráfico de pasajeros en un 70%. Atrás quedaron los días caóticos en la terminal de transportes de Bogotá. La pandemia y el paro nacional la tienen así. Solo esto. La terminal en el último año dejó de recibir 18.000 millones de pesos, aunque por el COVID-19 los pasajeros se redujeron en 56%, lo que se creía el mayor golpe, llegó el paro y la cifra pasó al 70%. Pedimos al Gobierno Nacional acceso a crédito. El Gobierno Nacional tiene una línea de crédito, pero esta línea de crédito, cuando vamos al banco de primer piso, no nos están facilitando el crédito. Es decir, la terminal de Bogotá está dejando de transportar al día 20.000 personas. No obstante, hay quienes, pese a los bloqueos, deciden viajar. No creo que haya bloqueo, Dios quiera que no. Voy para mi familia, voy por abajo. El llamado de la gerente de las 3 terminales de la capital es avanzar en acuerdos que permitan desbloquear las vías. Los corredores más afectados desde Bogotá son Valle, Pasto y Antioquia. Y en Risaralda, las autoridades lograron desbloquear otro de los puntos que permanecía cerrado por las protestas. En la madrugada, cerca de 100 uniformados de la policía intervinieron el puente Bolívar, sitio que comunica la ciudad de Pereira con el municipio de Cartago en el norte del valle. En este lugar se habían concentrado durante los últimos 15 días un grupo de personas que solo permitían el paso de algunos vehículos.
La policía con el Escuadrón Móvil Antidisturbios, SMAT, recuperó el puente a la fuerza en una operación que dejó 15 personas detenidas. Cuando llegan las unidades policiales empiezan a lanzarles bombas molotov, pintura y objetos contundentes, se retoma el control del puente. De inmediato y cuando la vía estaba asegurada se dio paso a los vehículos de carga pesada que estaban represados en el lugar en los últimos días. A esta hora hay una gran concentración en el Portal de las Américas en el suroccidente de Bogotá, que ha sido escenario de desórdenes en los últimos días. Finalmente, la administración distrital logró instalar un puesto de mando unificado para atender a la comunidad. En el lugar está William Parra, quien ha hecho seguimiento a los hechos en ese punto de la ciudad. Adelante, William, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Aquí en el Portal de las Américas se ha iniciado un diálogo con el puesto de mando unificado. Por un lado el gobierno, en vocería del secretario de gobierno Luis Ernesto Gómez, pide el desescalamiento de la violencia, y por otro lado los manifestantes están pidiendo que se retire el SMAT y se den garantías para que este espacio se mantenga protestando de manera pacífica. Escuchemos al general Oscar Gómez, que volvió hoy aquí a este Portal de las Américas tras haber tenido que salir el día de ayer en medio de abucheos y en medio de una lluvia de piedra. Uno como comandante de la policía, en este caso de Bogotá, pues tiene que estar donde están los problemas, y hay un problema en este momento aquí en este lugar. Tenemos que estar acá, y por instrucciones del señor director general de la policía estamos acá, atendiendo a la comunidad, acompañando también a nuestros policías, porque es que ellos son seres humanos. El trasnocho, el día, noche, eso desgasta, y hay que estar con ellos, que sientan que tienen unos comandantes, unos líderes, que todos somos policías y que trabajamos en una sola dirección por nuestra comunidad. Y de otra parte, pues precisamente los vecinos del lugar que se han visto afectados en estas duras noches de enfrentamiento están también pidiendo que se esté desencalando este conflicto. Nosotros vivimos totalmente acorralados. Si salimos tenemos temor, y si estamos dentro de la casa, lo mismo, porque en qué momento rompen un vidrio, se meten esos gases y todas las vainas. En las palabras de este panadero se resume el sentimiento que viven miles de vecinos del Portal Américas, sector Kennedy y Bosa Brasil, al llegar la noche. Al caer las sombras, llega la incertidumbre y la zozobra. Choques entre manifestantes y SMAT son inevitables, y empieza el sufrimiento para los habitantes de estos edificios. De adultos que se están enfermando de los gases, ellos no piensan en eso y maltratan mucho a los jóvenes. Hemos dado cuenta cómo maltratan los jóvenes. Los gases y las piedras se convierten en la tortura de unos y otros. Por arriba entró una, como dijéramos, una bomba o qué es esto, ¿cierto? Se encerró ese gas, a Dios gracias, pues no pasó a mayores. Aquí hay niños, adultos, personas mayores, donde han salido afectadas en su sentido pulmonar, gente que sufre de asma, niños que no pueden respirar. Cada enfrentamiento deja un número sin confirmar de heridos. Más allá, los comerciantes también sufren. Doña Janet ha recurrido hasta los colchones para proteger su tienda. Se vinieron aquí al frente de nuestra casa porque el SMAT estaba ubicado aquí al frente. Entonces esta manifestación le tiraba piedras a los del SMAT y por supuesto nuestra casa fue afectada porque rompieron los vidrios. Estas son nuestras protecciones, que rompen los vidrios, pero pues tratamos de que las piedras al menos no entren. Lamentablemente al romper los vidrios, así ustedes pongan toallas y cosas para que no se les entren los gases, se nos entraron los gases. Entonces esta es nuestra comida diaria que tenemos nosotros, gases. Y así cada noche en este sector del Portal de las Américas, donde se concentran las mayores manifestaciones del paro nacional y donde se oye cada vez más fuerte el llamado a desescalar la confrontación. Ya a esta hora aquí en el Portal de las Américas transcurre este día número 24 de manifestaciones dentro del marco del paro nacional de manera pacífica. Así nos despedimos con esta información desde este sector del suroccidente de Bogotá. William Parra, Noticentro 1 CMI.
Ay, William, buena noche. Y la Defensoría del Pueblo reportó 23 casos de violencia sexual en el marco de las protestas que empezaron el 28 de abril. Hoy se conoció el caso de una patrullera de la policía que denunció tortura y violencia sexual durante un ataque a un CAI en Cali. Funcionarios de la Defensoría del Pueblo han recibido 23 reportes de violencia sexual por hechos ocurridos en el marco de las protestas. El reporte general destaca el caso de la menor de edad que habría sido víctima de policías en Popayán y el de una patrullera de la policía que hoy entregó su testimonio sobre los ataques que habrían cometido manifestantes en el oriente de Cali. Me fueron jalada, arrastrándome, le rogaba por mi vida, me sostenía de todo lado, me sostuve del marco de la puerta, pero fue inútil, eran muchos. Relata que sufrió tortura y violencia sexual. Esa persona que se encontraba encima mío me empezó a tocar por todo mi cuerpo, empezó a golpearme, empezó a besar, a tocar mis partes íntimas, me seguían golpeando. Hemos iniciado todos los procesos investigativos, como todos los delitos en Colombia, por los hechos sucedidos a nuestra compañera, a la patrullera que trabaja en la Policía Metropolitana de Cali. Primero, nuestro saludo respetuoso. La Defensoría también confirmó 106 reportes de violencia de género, es decir, personas que fueron agredidas por su género o su identidad sexual. Abominable la violencia sexual, venga de donde venga y contra quien sea. El ministro de la Defensa, Diego Molano, respondió a las críticas del expresidente César Gaviria. Aseguró que sus declaraciones sobre el paro fueron mal interpretadas. En esta comunicación difundida esta noche por Caracol Radio, el ministro de Defensa Diego Molano le responde al expresidente César Gaviria que nunca ha dado declaraciones que pongan en riesgo la vida de los manifestantes, como Gaviria lo había dicho en un comunicado. Lamento que estas han sido malinterpretadas y han llegado a conclusiones a las cuales jamás he pretendido llegar, tales como que estas constituyen una licencia para matar, que no me ha importado la muerte de civiles o que no he diferenciado entre la protesta pacífica y los actos de vandalismo que se han realizado en las últimas semanas. Molano defiende cada una de las instrucciones que ha dado a la fuerza pública durante el paro. En ningún caso he dado instrucciones o siquiera insinuado a la fuerza pública que bajo estos postulados se pueda utilizar armas de fuego contra indígenas o cualquier otro ciudadano que se manifiesta de manera pacífica, ni siquiera contra los que lo hacen de manera violenta. La carta fue enviada pocos días antes de que el Congreso vote la moción de censura en contra del ministro Molano. Pues en medio de críticas a su gestión por los excesos de la fuerza pública y también por no lograr levantar los bloqueos que sufre el país desde el 28 de abril, el ministro de Defensa Diego Molano afrontará en el Congreso 2 debates de moción de censura. La semana que viene será de intensos debates para el ministro de Defensa en el Congreso de la República. El lunes en Senado y el martes en Cámara de Representantes. La oposición quiere aplicarle moción de censura. Él ha justificado la represión policial, él ha dado las órdenes a la policía y al ejército para que repriman. Un ministro que no sabe la diferencia entre el accionar regido por la Constitución y las leyes de la policía que debe respaldarse y la brutalidad policial que debe prevenirse y cuando ocurra que debe sancionarse, es un ministro que no tiene la confianza del Congreso. Ese ministro debe ser censurado. El gobierno en general merece una censura. El gobierno no escuchó cuando tenía que escuchar a los manifestantes. Incendió al país con una reforma tributaria abusiva y no trazó una línea roja de autoridad. En Senado, a hoy, votarían a favor de la moción de censura 25 senadores de la oposición, 8 del Partido Liberal, que hará bancada para decidir qué hace colectivamente, y 2 más de Cambio Radical, para un total de 35 de 106 senadores. Pues a propósito del ministro de la Defensa, Rusia rechazó sus afirmaciones en el sentido de que los ataques cibernéticos que se han presentado durante el periodo de manifestaciones y protestas en Colombia vienen particularmente de Moscú.
Luego de las declaraciones del ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, sobre la intervención extranjera en redes sociales, desde países como Venezuela y Rusia, en medio del paro nacional, la Embajada de Rusia en Colombia rechazó tales afirmaciones a través de este comunicado. Tales acusaciones serias contra nuestro país, que consideramos totalmente infundadas y no respaldadas por pruebas concretas, no contribuyen de ninguna manera al desarrollo de relaciones tradicionalmente amistosas entre Rusia y Colombia. Molano habría hecho esas denuncias en uno de los principales medios españoles y posteriormente en uno colombiano, lo que causó perplejidad en Moscú, que recibió la noticia de las muertes en las protestas con mucho pesar. El senador Pablo Catatumbo denunció un atentado en contra de uno de sus escoltas, quien también es desmovilizado de las FARC y firmante del acuerdo de paz. José Ignacio Loaiza recibió un disparo a la altura del pecho y permanece hospitalizado en Popayán. En lo que va del año han sido asesinados 23 exguerrilleros de las FARC. Colombia reportó un leve descenso tanto en los contagios como en las muertes por COVID-19 en el conteo diario. Otros 14.838 colombianos se infectaron de COVID-19 según el último informe del Ministerio de Salud. 486 personas murieron para un total de 83.719 fallecidos. Los contagios más recientes se presentaron en su mayoría en Bogotá con más de 5.600, en Antioquia con 2.141 y en el Valle con 1.343. Este ha sido el comportamiento del virus en los últimos 4 días. El 18 de mayo con 13.137 contagios y 482 muertes. El 19 de mayo con 16.579 contagios y 452 muertes. Ayer con 16.086 contagios, 490 muertes. Hoy 14.838 contagios, 486 muertes. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, reveló hoy que el gobierno planea iniciar en el mes de julio la vacunación contra el COVID-19 de la población joven. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, quien encabezó un puesto de mando unificado en Barranquilla, anunció que se acelerará la vacunación. Las proyecciones apuntan a que en julio se inicie una fase de vacunación de las personas más jóvenes. De la fase 2, o sea, de las etapas 4 y 5 de vacunación, que incluye fundamentalmente a la población más joven. Desde hoy comenzó el agendamiento para la población entre 50 y 59 años de edad. Serán 9,5 millones de personas. Es la más masiva en número de personas y es la más compleja en términos de la gran diversidad de grupos que vamos a abordar durante la etapa. Los procesos de cargue, los procesos de agendamiento de esta etapa involucran una mayor complejidad. En la etapa que comenzó hoy se vacunarán los integrantes de fuerzas militares, la Policía Nacional y la Fiscalía. Se hará con agendamiento para evitar aglomeraciones. Bancolombia anunció una nueva línea de crédito. Esta es para las empresas interesadas en comprar vacunas contra el COVID-19. Con 500.000 millones de pesos, Bancolombia financiará a las empresas privadas que compren vacunas contra el COVID-19 y así inmunizar a sus empleados. Esta línea crediticia tendrá tasas de interés muy bajas y así aportar al Plan Nacional de Vacunación. Desde las pequeñas empresas, pasando por las medianas y las grandes corporaciones, esta línea es para todos. Esa es una forma de seguirnos sumando para apoyar no solamente el cuidado de la salud de los colombianos, sino también a todo lo que tiene que ver con la reactivación económica tan importante y necesaria de nuestro país. Inicialmente se estima la compra de un lote de 2.5 millones de vacunas para las empresas privadas gestionadas por el Gobierno Nacional. El presidente Iván Duque relevó hoy de su cargo al ministro de Cultura, Felipe Buitrago, y nombró en su reemplazo a la abogada vallecaucana Angélica Mayolo Obregón. En el Día de la Afrocolombianidad, el presidente Iván Duque designó como ministra de Cultura a quien se ha venido desempeñando como presidenta de la Cámara de Comercio de Buenaventura. La nueva ministra es abogada de la Universidad Javeriana de Cali con una maestría en Relaciones Internacionales en la Universidad de California y ha asesorado estrategias para el desarrollo del Pacífico. Es una mujer trabajadora, conocedora y que está siempre con convicción de trabajar en el terreno. Ella va a estar participando
por su juventud también, en la concertación y en la construcción de proyectos sociales y económicos para los jóvenes de Colombia. De su mano, presidente, trabajaremos en fortalecer el sector cultural y creativo, en generar más oportunidades desde el sector cultural para nuestros jóvenes y estoy convencida que trabajaremos con mucho esfuerzo para llegar a los territorios donde más nos necesitan los colombianos. El presidente Duque aseguró que la nueva ministra Mayolo Obregón, con sus 31 años, tiene un gran compromiso con el litoral pacífico para enaltecer la riqueza cultural de la región. La embajadora de Colombia en Francia, Vivian Morales, renunció al cargo. El mensaje que dirigió al presidente Iván Duque señaló que considera que ha cumplido su labor con lealtad y compromiso. Vivian Morales Hoyos, embajadora de Colombia en Francia y delegada permanente ante la UNESCO, se convirtió hoy en el primer funcionario del Servicio Exterior colombiano en renunciar en esta época preelectoral. En una comunicación que envió al presidente de la República, aseguró que durante sus 30 meses en el cargo ha cumplido con lealtad y compromiso. Afirmó que durante su gestión siempre encontró en Francia las puertas abiertas para Colombia. Aunque la renunciante embajadora no precisa si retornará a la política, le dice al presidente Duque que se retira porque le es muy difícil continuar fuera del país. La Registraduría Nacional definió el calendario electoral para las próximas elecciones. Dentro de un año, el 29 de mayo del 2022, los colombianos elegiremos al próximo presidente de la República. El calendario electoral que definió la Registraduría es para 3 tipos de elecciones que realizará el país en noviembre, con la elección de consejos de la juventud y las de Congreso y Presidente en 2022. Se han expedido 3 calendarios electorales en el marco de las competencias legales de la Registraduría, los cuales son el de presidente y vicepresidente para el año 2022, elecciones de consejos de juventud para el mes de noviembre, e igualmente las elecciones o las consultas interpartidistas que se podrán celebrar también este mismo año. Las elecciones presidenciales comenzará con la inscripción de candidatos entre el 29 de enero y el 11 de marzo de 2022. Y la elección de presidente y vicepresidente será el domingo 29 de mayo de 2022. Las elecciones a Congreso de la República y consultas interpartidistas el domingo 13 de marzo de 2022. En otras noticias, la ola invernal provocó nuevas emergencias en los departamentos de Magdalena y Bolívar. En Risaralda se buscan ayudas a través de una donatón. Los municipios del Banco Magdalena y Barranco de Loba en el sur de Bolívar sufren las consecuencias de la fuerte ola invernal que deja más de 3.000 damnificados. Mío, señor. El Cerrito, un corregimiento del Banco Magdalena, 4 viviendas fueron arrasadas por el río Magdalena y la erosión producto de la ola invernal. Son cerca de 18.000 personas que están damnificadas en el municipio de La Virginia, en Risaralda, luego de una inundación que se presentó en las últimas horas y arrasó con las pocas pertenencias de los habitantes. La gobernación de Risaralda realiza una donatón con el fin de reunir una gran cantidad de ayudas para las familias afectadas. Estamos necesitando con urgencia alimentos no perecederos, colchonetas, cobijas, pañales, artículos para bebé, ropa nueva, elementos de aseo, kits de cocina. Entre las ayudas que requieren están elementos para la cocina y hasta útiles escolares que se perdieron en esta inundación. Las ayudas se pueden llevar a las instalaciones de la gobernación de Risaralda. La Contraloría General embargó las cuentas del suspendido gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, y del exgobernador Luis Alfredo Ramos dentro de la investigación por el caso Hidroituango. El ente de control fiscal tomó la decisión como parte del proceso que adelanta contra 28 personas por las irregularidades registradas en la planeación y construcción de la represa de Hidroituango. Decretar el embargo y retención de los dineros depositados o que lleguen a depositarse en las cuentas bancarias. La decisión cobija al exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, y al exalcalde de Medellín, Aníbal Gaviria, quien ahora está detenido por una investigación de la Fiscalía. Previamente, la Contraloría había ordenado el embargo de otras cuentas, incluida la del consorcio constructor de la represa. Ecopetrol anunció la construcción de nuevos proyectos del programa Obras por Impuestos con inversiones por 80.000 millones de pesos. La petrolera desarrollará al menos 8 proyectos correspondientes al programa Obras por Impuestos, que busca el desarrollo económico en las áreas libres del conflicto. Se invertirán 80.000 millones de pesos en departamentos como Meta, Casanare, Huila y Norte de Santander. Ecopetrol totaliza 44 proyectos por esta vía, contribuyendo prioritariamente al cierre de brechas en infraestructura y calidad y cobertura educativa.
Para ello, pavimentaremos más de 8 kilómetros de vías en 3 departamentos y implementaremos dotaciones en 58 instituciones educativas en beneficio de 7 municipios. Las inversiones se concentran en proyectos de impacto social como infraestructura y saneamiento básico. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,84% a 1.244 puntos. La acción de Fabricato fue la que más subió, con una valorización de 6,25% a 5 pesos con 10 centavos. La acción de Enca fue la que más bajó, con una pérdida de 3,95% a 14 pesos con 60 centavos. La acción más transada de la jornada fue la de Interconexión Eléctrica ISA, al movilizar recursos por 18.000 millones de pesos, con una variación negativa de 0,05% a 20.990 pesos. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1, CMI. La tasa representativa del mercado, que regirá hasta el próximo lunes, será de 3.738 pesos con 19 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.640 pesos y la venden entre 1.680 pesos. Un euro cuesta 4.564 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.50. El azúcar se transó en 16,73 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $63.87. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $66.68. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.285 pesos. La Organización Mundial de la Salud dijo que el número real de muertos por COVID-19 podría triplicar las cifras oficiales, es decir, serían en realidad entre 6 a 8 millones de muertos por este virus y no los 3.400.000 que se tienen registrados hasta ahora. En su informe de estadísticas sanitarias mundiales de 2021, la OMS alertó que al menos 3 millones de personas fallecieron por el coronavirus durante el año 2020 y no 1,8 millones como se reportó el pasado 31 de diciembre. Según las estimaciones del organismo, el número real de fallecidos por la pandemia podría duplicar e incluso triplicar los 3,4 millones de decesos registrados hasta ahora. Una cifra oficial muy inferior a los cálculos de la OMS, que advierte que podría haber entre 6 y 8 millones de fallecidos por el COVID-19. En las Américas, el número real de decesos relacionados con la enfermedad se habría situado entre 1,2 y 1,5 millones, en lugar de los 900.000 reportados en 2020, mientras en Europa las muertes se habrían situado entre 1,1 y 1,2 millones, casi el doble de los 600.000 registrados de manera oficial. El Fondo Monetario Internacional propuso un ambicioso plan de gastos por $50.000 millones con el único objetivo de acabar la pandemia del coronavirus mediante el acceso generalizado de la vacuna en todo el mundo. El organismo busca la inmunización de al menos el 40% de la población mundial para finales de este año. Asegurando que no habrá un final sostenible de la crisis económica sin un final de la pandemia del coronavirus, el FMI alertó sobre las disparidades entre los países ricos que tienen acceso generalizado a las vacunas y los países más pobres que aún luchan por inocular a los trabajadores de la salud de primera línea. Es por ello que el fondo propuso un ambicioso y enorme plan de gastos de $50.000 millones para reducir la brecha en el acceso a vacunas en las naciones en desarrollo, asegurando que una reapertura más rápida generaría un posible impulso económico de $9 billones para 2025. La propuesta tiene un doble objetivo. Primero, que el 40% de la población mundial esté inmunizada antes de que termine 2021 y un 60% más para el primer semestre de 2022. Desde el próximo 7 de junio, los turistas que estén completamente inmunizados contra el COVID-19 podrán ingresar a España, y desde este 24 de mayo, los ciudadanos del Reino Unido y de otros 9 países de fuera de la Unión Europea podrán ingresar a ese país sin ningún tipo de restricciones sanitarias. España, el segundo destino turístico mundial antes de la pandemia, dejará entrar a su territorio a cualquier persona que esté completamente vacunada contra el COVID-19, no importa de qué país venga. Desde el 7 de junio, todas las personas vacunadas y sus familias son también bienvenidas a nuestro país, España, con independencia de su lugar de origen.
Además, desde el próximo lunes 24 de mayo, España levantará las restricciones de llegadas al Reino Unido y otros 9 países por fuera de la Unión Europea que podrá arribar sin restricciones ni requisitos sanitarios. Horas después de la entrada en vigor de la tregua entre Israel y las milicias de la Franja de Gaza, la policía israelí protagonizó varios enfrentamientos con los palestinos que se manifestaban en la explanada de las mezquitas. Esto es en la ciudad vieja de Jerusalén, donde al menos 15 personas resultaron heridas. La primera mañana de calma tras 11 días de la escalada bélica en la Franja de Gaza entre el ejército israelí y la milicia de Hamas fue celebrada por numerosas personas que salieron a las calles del enclave Cisjordania y Jerusalén del Este, donde hubo exhibiciones improvisadas de fuegos artificiales y marchas. Sin embargo, la violencia volvió a desatarse cuando las fuerzas israelíes dispararon balas de goma contra cientos de palestinos que se encontraban manifestándose en la explanada de las mezquitas en Jerusalén, dejando un saldo de más de 10 heridos. Y aunque el alto al fuego recíproco y simultáneo se mantiene, se ha hecho un llamado a la calma porque uno de los principales desencadenantes del conflicto fue la escalada de enfrentamientos en este lugar sagrado, tanto para judíos como musulmanes. Estados Unidos propuso un impuesto mínimo global de al menos el 15%. Esta tasa fue acogida favorablemente por Alemania y por Francia y es apoyada por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Según el organismo, esto disuadiría a las empresas de trasladar sus sedes fiscales a otros países para reducir las cargas tributarias, aunque la mayoría de sus operaciones estén en Estados Unidos. Hay una noticia al cierre. El Tribunal Superior de Pastos suspendió el eventual inicio de las fumigaciones con glifosato, pues puso como requisito que se cumpla la consulta previa en cada una de las fases del proceso antes de iniciar la fumigación.